Maestros, un espacio entre colegas para generar reflexiones alrededor de la educación. Hoy tenemos como invitada a Luisa Quintián, licenciada en Educación Infantil, cuyo proyecto de grado fue el desarrollo neurológico de 0 a 5 años. Esta pandemia solo nos trae preguntas. Y nos trae preguntas esencialmente porque estamos en el encierro, porque estamos en la cuarentena, nos estamos cuidando y estamos asumiendo que esto es un problema de todos. Al decirnos quédate en casa, estamos pensando que hay una serie de seres que se quedan en casa. Unos son los niños pequeños, o los niños bien sea que esté la mamá embarazada, o los niños recién nacidos, o esos niños pequeños hasta los 5 años. Estos niños están en pleno proceso de desarrollo y nos exigen a los adultos que estamos alrededor de ellos un gran nivel de atención, porque esa vida sigue. Por eso hemos invitado a Luisa, para que nos haga pensar cuál es la responsabilidad del adulto en la estimulación, en la generación de experiencias para que este proceso madurativo del sistema nervioso y de su ser integral sea humanidad y sea adulto y sea madurez o maduración. Entonces, bienvenida Luisa, qué rico tenerte a ti. La pregunta primera sería preguntarte en relación a cómo es ese proceso de maduración del niño de los 0 a los 5 años en su proceso neurológico. Gracias, Marisol. Buenas tardes para todos. Bueno, el desarrollo neurológico del niño tiene varias etapas, es importante resaltarlo, según su edad neurológica, es decir, su momento crítico, su momento sensible de su cerebro. Entonces, cuando nace está anatómicamente dispuesto para recibir toda la información, que es cuando se va a conectar todas esas neuronas que ya están listas y van a hacer sinapsis, pero esas sinapsis van a depender fundamentalmente del ambiente en el que él esté inmerso. Si es un ambiente rico en estímulos, no excesivo, hablo rico, suficiente, pues va a ser un cerebro que va a tener un movimiento diario espectacular cerebralmente, entonces va a adquirir toda la información que va a necesitar para el resto de su vida. Hay que tener en cuenta que hay un periodo crítico específico que se da aproximadamente entre los 5 y 6 años, que es cuando el cerebro hace una poda sináptica, y es que está programado genéticamente para que las sinapsis que no utilizó digamos de manera recurrente, el cerebro entiende que son cosas que él no va a necesitar y por lo tanto las desecha. Es decir, si de pronto él no tuvo una exposición al movimiento, por ejemplo, entonces es probable que el cerebro no las pode algunos caminos que ya ha formado y deje otros que ha utilizado más. Si salta poco, pues es probable que esa información ya no la utilice del todo, entonces el cerebro la elimine y el cerebro tenga que volver a formar esos caminos y pues se va a volver un poco más difícil. Por eso le puede dificultar al niño subirse a un columpio, bajarse a cierta edad, y es porque de pronto en anterior momento no sucedió como debiese haber sucedido su dimensión motora. Pero sí quisiera hacer un poco hablando del tema ya de estos momentos de pandemia. Si es que quisiera de pronto hablar del estrés y cómo es que se manifiesta o cómo es que funciona el estrés según el cerebro, según la biología humana. Entonces, para los papitos, para nuestros maestros, que lo trataré de hacer un poco así muy gráfico para que lo podamos entender sin ningún problema, porque realmente no es complicado de entender. Nuestros cerebros son 3 en realidad. Entonces tenemos el reptiliano, que es el de las necesidades básicas, tenemos el otro que es el límbico, de las emociones, y tenemos el famoso cerebro, que es donde está todo lo cognitivo, el lenguaje, bueno. Pero no dejamos de ser mamíferos, entonces si tenemos un perro en casa, vamos a hacer el ejemplo con nuestros perritos. Ellos son mamíferos, pero ellos no tienen desarrollado ese último cerebro que tenemos nosotros que nos hizo humanos, que es el cognitivo. Sin embargo, nosotros compartimos con ellos el que ellos tienen, que es el mamífero, el reptiliano y el segundo, ¿no? Cuando un mamífero, en este caso el humano y el perro o la cebra, están en momentos, se pone en modo de alerta, el cuerpo ¿qué hace?
toda la energía que tiene concentrada la va a enviar hacia los músculos. ¿Por qué? Porque en nuestra genética ya está cargada de que dice que cuando hay momento de huida, la cebra tiene que huir del león, tiene que activar sus músculos de las piernas y correr. Y esa información la tenemos nosotros y sigue trabajando igual. Cuando una persona está con estrés, toda la energía que tiene en ese momento, desde la energía que tiene concentrada en el hígado y en diferentes órganos, se van a concentrar en los músculos. Por esa razón nos tensionamos cuando estamos estresados, porque biológicamente actúa así el estrés. Pero ¿qué diferencia hay entre el estrés de un mamífero, como el perro o la cebra, a el estrés de un humano, que ya tiene la corteza prefrontal, nuestro cerebro, ¿no? Resulta que nosotros tenemos algo que se llama el estrés anticipado. Es una habilidad que solo tenemos los humanos. Y es que podemos anticipar cosas que no han sucedido todavía. Por ejemplo, entonces, en el caso de un niño, si sabe que no hace la tarea, inmediatamente su pensamiento sabe que si no hace la tarea, la profe va a mandar una nota y de esa nota va llegando a los papás y el papá va a tener una reacción determinada y él ya de una vez hace toda una historia sobre lo que puede suceder. Ese es el concepto de anticipación en biología en los humanos, que es lo que quisiera que entendiéramos como padres y como maestros, que también lo padecemos obviamente nosotros. Entonces sabemos que si uno no entrega el trabajo, el jefe va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a pasar un memorando y uno ya empieza a armar toda una historia y el cuerpo empieza a padecer de estrés y empieza a comportarse como si estuviéramos huyendo de un león. Entonces toda nuestra energía se va a concentrar en nuestros músculos. Entonces, si yo me levanto y desayuno y justo en ese momento del desayuno, después del desayuno, tengo un momento de estrés, el estómago va a decir, bueno, ya el sistema digestivo va a decir, ok, no es momento de trabajar en procesar los nutrientes, si no me toca trabajar es en correr. Y los músculos se van a tensionar y por esa razón resulta que uno come mucho, pero no se alimenta bien y no entiendo uno por qué. Y esa es la razón, porque en ese momento, justo después de haber comido, el sistema digestivo quedó olvidado porque se nos activó la respuesta de huida y pues no se va a alimentar bien y no va a trabajar como debe trabajar porque toda la energía está concentrada en correr. Entonces, cuando padecemos estrés diario y de manera, digamos que recurrente, ¿no? Entonces es muy difícil concentrarnos porque pues estamos escorriendo en vez de contener el cerebro la energía en concentrarnos. Es muy difícil de pronto atenderlo a nuestra manera emocional porque el cerebro no va a trabajar en cómo me siento, sino en que tengo que correr porque me está persiguiendo el león. Y lo mismo pasa con el niño, con cualquier persona. Esto va para los seres humanos, es decir, esto no es solamente para niños, sino para adultos también. Entonces, si trabajamos el estrés en casa, va a ser importante, es fundamental porque ahorita lo que produjo la pandemia es un nivel de estrés supremamente elevado. Primero porque hay personas que no soportan el encierro, que lo están manejando, pues les ha dificultado bastante. También porque soportan el encierro, pero resulta que hay más trabajo, porque teletrabajo me resultó más trabajo y resulta que tengo que trabajar más tiempo de lo normal. Y porque adicional a eso tengo que estar pendiente de mi trabajo y de mi niño que está aquí, que no sé qué hacer con él porque está que grita y no me deja estar en la conferencia y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, el llamado digamos que yo les hago desde un punto de vista biológico es que tratemos de manejar el estrés por cómo trabaja en nuestro cuerpo y que tratemos de que nuestros niños también lo trabajen. Es decir, que si estamos... ¿Cómo sería eso? ¿Cómo identificas? Tú estabas diciendo que el niño está en un ambiente. Ok, Entonces, identifiquemos esos ambientes, por ejemplo. por Un niño ejemplo, que es, perdóname, espérate a ver tranquila. si yo te entiendo, porque tú estás dando unas informaciones muy importantes. Uh-huh. Entonces, estás como diciendo dos cosas que me parece que son muy importantes. El desarrollo del niño se va gestionando en un ambiente. Ok. Cuando estamos en situaciones de estrés, ese ambiente tiene unas características y tú dices, bueno, es mejor darnos cuenta que estamos en estrés y cómo equilibrar esas dos situaciones. Es decir, cómo equilibrar el entender que estamos en un ambiente en desarrollo, digamos, para
para el progreso del niño y por el otro lado en una situación que implica un estrés. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas? Pero, ¿cómo sería eso? Creo que lo primero es identificar qué situaciones nos producen estrés. ¿No? Y normalmente lo que se ve en casa fundamentalmente es la distribución del tiempo. Entonces, resulta que me levanté sobre el tiempo y mi niño tiene clase, pero entonces tiene la clase a las 9 y no ha desayunado. Entonces, no sé si desayunamos, hacemos la clase, ¿qué hacemos? Entonces, la idea es como, sí es importante hacer un cronograma de nuestras actividades, por ejemplo. Entonces yo tengo con mis niños, entonces si son tres, porque a veces hablamos como si solamente existiera un niño en casa, pero hay familias que tienen tres, cuatro niños y en diferentes edades, ¿no? Con diferentes necesidades. Entonces está el niño de bachillerato, el niño de primaria, el niño más pequeño. Entonces, ¿qué hago con todos? Entonces, bueno, vamos a hacer un horario. Tú tienes clase a tal hora, tú tienes clase a tal hora. Entonces nos tenemos que levantar a tal hora para no estar corriendo, para que yo tenga que decir, digamos, embutirte el desayuno, por ejemplo, que eso ya es un factor de estrés en un niño, porque ellos, algunos comen más despacio, se les dificulta, bueno, en fin, tienen sus ritmos y la idea es poderles respetar sus ritmos para que esos niveles de estrés no afecten digamos, el procesamiento de los nutrientes, que es lo que le va a dar la energía en el día para poder atender a una clase, para poder jugar, para poder hasta mismo atender las instrucciones de mamá o de papá. Porque quien se encarga de que yo pueda entender esa instrucción cognitivamente es mi cerebro. Y si no lo tengo bien alimentado, pues mi mamá me puede dar miles de instrucciones, pero resulta que mi cerebro no está en condiciones de atender instrucciones porque no está bien alimentado. Él está por allá en otras cosas. Está pensando en que no he comido, en que tengo hambre, inconscientemente. Así funciona. Entonces, lo primero es establecer como unos horarios, pero unos horarios que no tengan que ver solamente con el hacer cosas, sino también con unos momentos de descanso. Desde un punto de vista neurocientífico, el descanso, el ocio es importante porque en el ocio el cerebro sigue trabajando, pero trabaja de otras formas. Y es que organiza la información que está adquiriendo durante el día. Entonces, creíamos que cuando dormimos el cerebro se queda dormido, descansa. No. El cerebro cuando duerme, por ejemplo, o cuando está en reposo y está pensando en algo, está haciendo otra cosa, está sentado sin moverse, por ejemplo, o está contemplando, se activan otras zonas del cerebro que ayudan a reorganizar la información y a tener nuevas ideas. Por esa razón es importante que eh, haya espacios de no hacer nada, que no se pueden volver prolongados porque en un niño hay que eso regularlo, por supuesto, pero sí hay que darle ese espacio de que él no haga nada, que él no se exponga ni a la tablet, sino que de pronto tú lo dejes, le digas a él, mira, yo tengo que ponerme a hacer algo, necesito que tú te estés aquí y lo dejes también para que él aprenda a usar su momento en soledad, que es importante para que no siempre esté la orden de que tienes que hacer, que te vuelvas una persona que si no te dicen qué hacer, no sabes qué hacer, ¿sí? Y eso es importante enseñárselo al cerebro. ¿Qué hacer cuando no me dicen qué hacer? Eso es importantísimo porque eso le va a dar espacio a las dos personas, tanto al adulto como al niño, de respirar, de tranquilizarse, de saber que cada uno tiene su espacio. Eso es supremamente importante y más en esas edades cuando ellos, que sabemos que dependen mucho de nosotros, de que les digamos qué hacer, porque somos su referente. Es todo un mundo, ¿no? Es un mundo de muchas sutilezas. De Muchas sutilezas, sutilezas. esa es la palabra, exactamente. Sí, y en ese mundo de sutilezas a mí, yo me pregunto, por ejemplo, en el caso tuyo, que tú estás embarazada y acabas de decirnos que de los 0 a los 5 años hay un ambiente que necesita el niño en gestación y luego, pues, que nace y luego que está creciendo. Es decir, en todo ese crecimiento y en ese proceso madurativo. ¿Qué le recomiendas tú a las mamás y qué le recomiendas tú a las maestras en relación a esas mamás que están en proceso de gestación, de cómo acompañarlas también a, digamos, nivelar esos niveles de estrés, a poder manejar esos niveles de estrés, porque esas recomendaciones de tiempo me parecen poderosísimas? ¿Qué otras sientes para ese momento y como que vamos extendiéndolo en el tiempo? Bueno, digamos que
Yo tengo dos colegas que son acabaron de tener sus hijitos como 5 o 6 meses y son maestras activas. Y pues ella hay veces como que cuando converso con ella me dice, no, estoy muy estresada porque es que me toca dar teta, pero tengo la clase, pero sí, y tiene que distribuir ese tiempo y hay veces el niño no entiende, él biológicamente no entiende que la mamá tiene que tiene que dar clases porque él necesita el requerimiento de comer, por ejemplo, ¿sí? Y hay que dárselo en el momento que él lo pide. Eso no se llama mal acostumbrar, es porque biológicamente él está aprendiendo y que su cuerpo se lo está demandando. Entonces, digamos que algo fundamental para una madre en gestación es que escuche su cuerpo es decir, le haga caso. Es decir, no lo obligue a hacer cosas que biológicamente él no te está pidiendo. Es decir, no te está pidiendo posterga la comida, mi comida, postérgame alzarme, postérgame no. Es decir, sí hay que moderar los tiempos, pero sí es más importante escucharlo y atenderlo cuando lo está pidiendo. Entonces, si yo necesito, si siento que tengo un momento de estrés ya demasiado elevado, tengo que buscar herramientas como, por ejemplo, decir respirar, que es fundamental, la respiración, para poder ir nivelando ese momento de estrés. O si es preciso, alejarme del ambiente, o sea, es decir, del momento en el que está pasando el momento de estrés. Es decir, si en la habitación es donde tengo el momento de estrés, entonces ¿yo qué hago? Me alejo de esa habitación y me voy para otra parte de la casa, que me cambie la imagen visual, pero que también me cambia hasta el olor del lugar. Y eso también ayuda a que el cerebro cambie químicamente y los niveles de estrés también bajen un poco. Es como recuperar una percepción que se nos ha olvidado por correr tanto, por cumplir tanto. Por Y cumplir es tanto. oír, las necesidades del cuerpo y de sus requerimientos. A mí me parece que lo que tú nos estás proponiendo es que entremos en relación con el niño igual a como debemos entrar en relación con nosotros mismos, ¿no? Es a Exactamente. unos ritmos distintos donde oigamos más nuestros cuerpos, nuestro ser somático, nuestro ser somático. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo sería escuchar los ritmos del niño? ¿Cómo sería para el maestro escuchar los ritmos del niño? Además de todas estas cosas tan interesantes que nos dices de poner, pues, como adulto, unos tiempos, ¿cómo sería al contrario? Es decir, desde el niño para el adulto, ¿cómo sería? Eh, digamos que los niños son principalmente gestuales porque aún no tienen la herramienta del lenguaje, digamos, del vocabulario como para expresarlo, decir me siento así o me siento así, porque eso lo están aprendiendo todavía. Pero la gestualidad es vital. Y como maestros, creo que una de las cosas muy importantes como pedagogos es haber de pronto tenido en la universidad un espacio de alguien que nos enseñe, digamos, especializado en el campo lo gestual, que nos enseñe a leer los gestos de los niños. ¿Sí? Y creo que ahí es un punto importante. Por ejemplo, tú y yo en este momento estamos hablando y nos estamos viendo por cámara. Y yo puedo comprender tus gestos, puedo entender que me estás escuchando, que hay de pronto una sonrisa que me dice algo, ¿sí? Y eso mismo pasa con los niños. Hay comportamientos y hay gestos que te están diciendo algo. Digamos, si el niño no está como muy atendiendo a la clase, es porque no es de pronto porque a veces no es que tu clase sea aburrida, es que de pronto lo está agobiando algo que esté pasando en su vida de niño. O a veces de repente tienen comportamientos que tú no comprendes porque ni siquiera los has propiciado tú, sino que él de repente explota de una manera que no comprendes, entonces ahí tienes que empezar a mirar sin alarmarte ni nada que algo te está manifestando porque él no sabe hacerlo con el lenguaje, digamos que oral, no lo maneja aún de esa forma o no tiene la confianza para hacerlo. Entonces creo que leer... Fíjate que en este espacio de sutilezas, lo no verbal también es un lenguaje que se está haciendo evidente en esta nueva forma de estar juntos. Por Es decir, supuesto. una manera de prevenir el estrés sería aprender a leer otro nivel de comunicación que tenemos
los seres humanos y yo creo que también con los animales, con el entorno, Ajá. de pequeños datos que nos están diciendo cuándo estamos cansados, cuándo necesitamos cambiar la rutina, cuándo necesitamos alimentarnos. Es como desarrollar una sensibilidad más despierta, ¿verdad? Exacto. Es decir, a veces creemos que como hablamos del cerebro, estamos hablando de cosas muy rígidas, no. Ahorita lo lindo de la neurociencia es que, por ejemplo, ella dialoga mucho con la fisiología, con la psicología y con la parte emocional, porque la neurociencia ha entendido que los tres cerebros no trabajan separados, que era lo que entendíamos antes. Entonces nos enfocábamos más en la parte cognitiva y que como si se activa la parte del lenguaje, si se activa la parte no sé cuál, ¿sí? Pero resulta que se han dado cuenta que esos tres cerebros trabajan completamente juntos porque ahí están para trabajar juntos. Entonces, si mi cerebro emocional no está bien, por ejemplo, tú no vas a comprender, aunque tengas el mejor profesor o la mamá más amorosa, no vas a lograr entender lo que ella te quiere decir, lo que la otra persona te quiere decir, lo que te quiere enseñar, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender que todos somos un ser tricerebrado que trabaja en conjunto y que si logramos entender, escucharnos, como tú dices, escuchar nuestro momento de comer, de saborear, de, digamos, de sentarme a hablar con otra persona cuando como, de a veces a solas, porque hay personas que están solas en sus casas, por ejemplo. Entonces, sentarme a escucharme y ahí mismo empiezo a escuchar mi parte emocional, porque cuando escucho mi biología, escucho mi parte emocional también, porque no está disociada en absoluto. Entonces, ahí es como el encuentro. Claro está que eso es muy fácil decirlo, y por ejemplo, pues yo pude darme vamos a decir que el lujo de decir, no, no voy a trabajar, me voy a dedicar a escuchar, a disfrutar mi embarazo. Pero desafortunadamente estamos en una sociedad donde es bien complicado que esas cosas sucedan, Donde ¿sí? tenemos muchos requerimientos. ¿Tú nos Exacto. podrías dar unos tips para reconocer esos tres cerebros para Mm, estos últimos 4 minutos que tenemos? yo creo que no, no hay como tips para reconocerlos, sino más bien tips para poderlos conjugar, no, no Más bien, disociarlos. perfecto, me parece Más mejor. bien. Entonces creo que el primero es poderse tomar un tiempo para cuando esté comiendo, haciendo cualquier actividad, es cómo me estoy sintiendo haciendo la actividad. ¿Cómo me siento, por ejemplo, si en ese momento me duele alguna parte del cuerpo si hago cierta actividad, si me siento a escribir en mi computadora, a trabajar, si juego con mi niño y me agacho demasiado? Es decir, escuchar el cuerpo en todos los momentos que toque. Y es en términos de dolor, de si puedo hacer o no la actividad, porque a veces el cuerpo te está diciendo, si no puedes levantar un pie es porque el cuerpo te está diciendo, uy, pero ¿qué pasa? No puedes levantar el pie. Ah, es que no haces ejercicio, es que te mueves poco, es que tienes, el cuerpo se te está volviendo perezoso, en fin. No es porque ya esté viejo, no, es porque algo está sucediendo ahí. Entonces en cada momento de cualquier actividad escucharlo. Creo que eso es lo primero. Y la parte emocional, es decir, mirar cuáles son las prioridades. A veces, por agradar al jefe, padres y los maestros terminamos dejando a un lado el descanso, por ejemplo, que es fundamental para que al siguiente día estemos bien. A veces por de pronto subir digamos, de que me asciendan o que me feliciten, en fin. Termino dejando cosas que son fundamentales en la salud emocional, esa cerebral, biológica, o sea, de la biología completa. Entonces creo que es mirar prioridades. Sería una de las formas de poder volver a unir esos tres cerebros. ¿Qué es prioridad para mí? Es prioridad, sí, cumplo con mi horario, pero hasta ahí porque también soy un humano que necesita otras cosas, o, y eso hay que preguntárselo a cada persona. Mirar a sus hijos y mirar qué quiero para ellos, por ejemplo. Y los maestros, cuando los ve ahí por la pantalla, qué quiero para ellos. Muy bien, esto ha sido toda una conversación que nos llena de preguntas. Si ustedes tienen más preguntas para Luisa, escríbanos a Conversaciones Maestras y agradecemos mucho que estés con nosotros, Luisa, porque seguro que nos llenaremos de preguntas para saber cómo somos
unos seres humanos más integrados, más tranquilos, más sanos y más llenos de, pues creo yo que de esperanza. Muchas gracias. Bueno, a ti. Chao. Adiós.